A los 91 años, vivir en la mansión de mi hijo se sentía como esperar la muerte en un silencio frío. Apenas me hablaba ya, y yo pasaba los días solo en mi habitación. Entonces, ese martes por la mañana, entró cargando un vaso de jugo verde recién hecho, con una sonrisa que no le había visto en años. Dijo que lo había preparado especialmente para mí, para ayudarme con la energía. Mi corazón se llenó de una alegría inesperada, pensando que quizá todavía me quería. Pero detrás de esa sonrisa había algo peligroso. Y cuando dije que su esposa ya había bebido de eso, su vida se hizo pedazos. Entró en pánico. Antes de contarte qué pasó después, dinos desde dónde nos estás viendo y suscríbete para que más personas escuchen esta historia. A los 91 años, vivir en la casa de mi hijo David era como existir como un fantasma, alguien a quien nadie quería reconocer. Pasaba la mayoría de los días sentado solo en la habitación de invitados que me había dado, mirando por la ventana sin nada que hacer. David apenas me hablaba más allá de preguntas prácticas y breves, si había tomado la medicación o si ya había comido. Nunca se sentaba conmigo para conversar de verdad, ni me preguntaba por mi día o por cómo me sentía. Su esposa, Mónica, me evitaba casi por completo. Salía de las habitaciones cuando yo entraba. Dejaba claro con su lenguaje corporal que mi presencia en su mansión era una carga no deseada que toleraba solo por obligación. La mayor parte del tiempo me sentía invisible y no querido, como si solo ocupara espacio en su gran casa, esperando morir para que pudieran seguir con sus vidas sin la molestia de un padre anciano. Los escuchaba hablar y reír en otras habitaciones, pero la conversación se detenía en cuanto yo entraba arrastrando mi andador, sustituida por un silencio educado, hasta que me iba de nuevo. Comía solo en mi habitación porque sentarme a su mesa resultaba incómodo y tenso. Podía sentir que preferían que no estuviera allí, aunque nadie lo dijera directamente. La soledad era aplastante de una forma que el dolor físico nunca había sido. Había sobrevivido 91 años y criado a mi hijo solo después de que su madre muriera joven, para acabar aislado en una casa llena de gente que deseaba que no existiera. Empecé a preguntarme si me había equivocado al rechazar una residencia asistida cuando David la había sugerido meses atrás. Tal vez estar rodeado de otros ancianos que realmente quisieran compañía sería mejor que vivir con una familia que me trataba como una carga. Pero David había insistido en que me quedara con ellos. Dijo que era lo correcto, aunque sus actos demostraban que en realidad no me quería allí. Ese martes por la mañana empezó como todas las mañanas de los últimos meses. Me desperté solo en mi habitación alrededor de las 7 y me vestí despacio, preparándome para otro largo día de nada. Escuché a David y a Mónica moverse por la casa, alistándose para su día. Los oí hablar en la cocina, pero no bajé porque sabía que mi presencia solo los incomodaría. Me senté en mi silla junto a la ventana, esperando nada en particular, solo dejando pasar el tiempo hasta la siguiente comida, la siguiente medicación o el siguiente día sin sentido. Entonces, alrededor de las 9, David llamó a mi puerta y entró llevando un vaso alto de jugo verde espeso, del tipo hecho con verduras y frutas que beben las personas obsesionadas con la salud. Me sonreía de una manera cálida y auténtica que no le había visto en años. No era la sonrisa educada y tensa de siempre, sino verdadero calor en sus ojos. Mi corazón dio un salto de esperanza inesperada al ver esa expresión, pensando que quizá algo había cambiado y que mi hijo todavía se preocupaba por mí después de tantos meses de distancia fría. David se acercó y me entregó el vaso, diciendo que lo había hecho especialmente para mí. Pensó que podría ayudarme con la energía, ya que últimamente me veía cansado y débil. Dijo que llevaba col rizada, espinaca, jengibre y otros ingredientes saludables que serían buenos para alguien de mi edad. El gesto se sintió tan amable y considerado después de meses de indiferencia que me dieron ganas de llorar de gratitud, de que mi hijo hubiera dedicado tiempo a pensar en mi salud y preparar algo específicamente para mí. Tomé el vaso frío con mis manos temblorosas, sintiendo como el calor se expandía por mi pecho, solo por el simple acto de mi hijo demostrando que le importaba. Por su sonrisa, como cuando era joven y estábamos unidos. Empecé a levantar el vaso hacia mis labios, listo para beber lo que fuera que hubiera hecho, porque lo había hecho para mí con amor.
listo para saborear su cuidado y su preocupación, aunque el jugo fuera amargo o desagradable. Su sonrisa hacía que todo pareciera bien por primera vez en meses. Pero algo me hizo detenerme con el vaso a medio camino de la boca. Un recuerdo de esa misma mañana parpadeó en mi mente. Recordé pasar por la cocina alrededor de las 8:30 y ver a Mónica de pie en la encimera bebiendo de un vaso que se veía exactamente igual al que David acababa de darme. El mismo color verde espeso y el mismo vaso alto. Se lo mencioné a David de forma casual, sin pensarlo, solo haciendo conversación y comentando que su esposa debía haber disfrutado de ese jugo también, ya que lo había estado bebiendo antes. Lo que no sabía mientras sostenía ese vaso de jugo verde y me sentía agradecido por la repentina amabilidad de mi hijo era que David llevaba meses planeando mi muerte con una deliberación calculada. Estaba ahogado en deudas empresariales por inversiones fallidas y un proyecto inmobiliario comercial que había colapsado durante la recesión económica. Debía más de $2 millones a distintos acreedores y bancos que amenazaban con acciones legales. Su estilo de vida de coches caros, la gran mansión y colegios privados para sus hijos era completamente insostenible sin una inyección de capital a la que no tenía acceso. Mi patrimonio de $12 millones en Florida era la solución a todos sus problemas financieros, propiedades e inversiones que había acumulado durante décadas trabajando en desarrollo comercial antes de jubilarme. David sabía que era su único heredero y que todo pasaría a él tras mi muerte. Había estado revisando obsesivamente los términos de mi testamento y de los fideicomisos con su abogado. La herencia incluía valiosas propiedades frente al mar, carteras de acciones y activos en efectivo que resolverían de inmediato su crisis de deudas y asegurarían el futuro financiero de su familia durante generaciones. Pero a los 91 años, yo estaba incómodamente sano pese a mi edad. Mi médico decía que podía vivir fácilmente otros 5 años o más según mis signos vitales y la ausencia de enfermedades graves. David no podía esperar tanto con los acreedores exigiendo pagos y amenazando con embargar sus bienes. No podía arriesgarse a que yo viviera lo suficiente para verlo declararse en bancarrota y perderlo todo. Había empezado a verme como un obstáculo para su supervivencia financiera en lugar de como su padre, un anciano que tardaba demasiado en morir de forma natural cuando él necesitaba desesperadamente esa herencia de inmediato. David había pasado semanas investigando métodos para matar a una persona anciana de formas que parecieran causas naturales. Buscando en Internet información sobre venenos indetectables y cómo simular infartos en personas de mi edad, descubrió que el veneno para ratas, en dosis suficientes, podía provocar síntomas similares a una insuficiencia cardíaca o un derrame cerebral, hemorragias internas que podrían atribuirse a mi edad y al deterioro natural. El veneno era fácil de comprar con nombres falsos en ferreterías, barato y fácilmente disponible, brutalmente efectivo cuando se administraba en las cantidades adecuadas. Había estado planeando el momento, esperando cuidadosamente una oportunidad en la que Mónica estuviera fuera de casa durante varias horas, para poder darme el jugo envenenado y luego encontrarme muerto más tarde, alegando causas naturales. Mi edad avanzada haría poco probable que las autoridades ordenaran una autopsia. La mayoría de los médicos simplemente firmarían un certificado de defunción atribuyendo mi muerte a un fallo cardíaco o a complicaciones relacionadas con la edad. En cuestión de semanas, podría iniciar el proceso de heredar y liquidar mi patrimonio, pagando sus deudas antes de que los acreedores pudieran actuar legalmente. El jugo verde espeso era el método perfecto porque el sabor amargo del veneno para ratas podía ocultarse con sabores fuertes como la col rizada y el jengibre. La textura escondería cualquier grano del polvo disuelto. David había preparado ese vaso envenenado esa mañana con suficiente veneno para ratas como para matarme en cuestión de horas. Lo mezcló con cuidado para que se viera idéntico a los jugos saludables que Mónica se hacía regularmente. Planeaba dármelo con una sonrisa y palabras cariñosas. Quería que mis últimos momentos incluyeran pensar que mi hijo todavía me amaba. Había ensayado su reacción al encontrarme muerto. Planeaba llamar a emergencias aparentando angustia y dolor. Diría a los servicios de emergencia que me había llevado jugo antes y que parecía estar bien, pero que ahora no respiraba. La historia era simple y creíble. Un padre anciano falleciendo pacíficamente en la casa de su hijo después de que su amoroso hijo intentara ayudarlo a mantenerse sano.
Nadie sospecharía asesinato cuando un hombre de 91 años muere de un aparente fallo cardíaco, especialmente cuando su hijo parecía devastado. La desesperación de David por heredar había superado cualquier amor o lealtad que aún sintiera por mí. La presión financiera lo había transformado de alguien que toleraba mi presencia a alguien que planeaba activamente mi asesinato. La sonrisa que me dio al entregarme el jugo envenenado era completamente falsa, fabricada específicamente para asegurar que yo bebiera de buena gana y con gratitud. Cada palabra amable había sido una manipulación calculada para hacerme confiar lo suficiente como para consumir el veneno que había preparado con sus propias manos. Había esperado meses a que muriera de forma natural, y veía cada día que seguía vivo como un día más cerca de su ruina financiera, hasta que finalmente decidió que no podía esperar más y tenía que actuar. Ese martes por la mañana se suponía que sería el día en que asesinaría a su padre y heredaría 12 millones de dólares. El día en que resolvería todos sus problemas acabando con mi vida. Sostenía el vaso frío de jugo verde espeso en mis manos temblorosas, sintiendo calor en el pecho por la inesperada amabilidad de David, listo para beber lo que hubiera hecho porque lo había hecho específicamente para mí con lo que parecía un cuidado genuino. El jugo se veía saludable y fresco, con ese verde intenso de las verduras. Olía con fuerza a jengibre y a algo cítrico que me arrugó un poco la nariz. Empecé a levantar el vaso hacia mi boca, listo para dar el primer sorbo agradecido, pensando que ese momento marcaba un punto de inflexión, que mi hijo recordaba que todavía amaba a su padre. Pero justo antes de que el vaso tocara mis labios, un recuerdo parpadeó en mi mente de esa misma mañana, algo que había visto al pasar lentamente por la cocina alrededor de las 8:30. Recordé haber visto a Mónica de pie en la encimera sosteniendo un vaso alto de jugo verde que se veía exactamente igual al que ahora tenía en mis manos. La misma consistencia espesa y el mismo color verde oscuro. Ella bebía de él mientras revisaba su teléfono. No me había notado pasar con mi andador porque estaba concentrada en la pantalla. La observación me pareció digna de mencionarse como conversación casual. Pensé que quizá David había hecho una tanda de ese jugo saludable para toda la familia y todos lo estaban bebiendo. Bajé un poco el vaso y le dije a David con una sonrisa que su esposa había estado bebiendo ese mismo jugo unos 10 minutos antes en la cocina, que la había visto con un vaso idéntico cuando yo había pasado. Añadí que debía estar muy bueno si ambos lo estaban tomando. Intenté que sonara como agradecimiento por incluirme en sus hábitos saludables. Mis palabras eran completamente inocentes y agradecidas. Solo un anciano feliz de ser tenido en cuenta e incluido en las rutinas familiares en lugar de aislado y olvidado. No intentaba atrapar a David en nada ni cuestionar lo que me había dado. Creía sinceramente que Mónica había estado bebiendo el mismo jugo saludable de la misma tanda. El comentario pretendía ser una muestra de aprecio porque compartiera conmigo algo que su esposa disfrutaba, conectándome con sus vidas de una pequeña forma. La reacción de David a mi observación casual fue tan extrema e inesperada que mi cerebro tardó varios segundos en procesar lo que estaba pasando. Su rostro se quedó completamente sin color al instante, como si la sangre hubiera sido succionada de su cuerpo. Sus ojos se abrieron de par en par con una expresión de puro horror y pánico que nunca le había visto. La sonrisa cálida desapareció por completo, sustituida por un terror absoluto, su boca abierta en shock mientras procesaba lo que acababa de decirle sobre Mónica bebiendo el jugo. El vaso salió volando de mis manos cuando David lo agarró con violencia, lo arrebató con tanta fuerza que el jugo verde salpicó mi camisa y la alfombra. No dijo nada ni explicó nada, solo gritó un sonido sin palabras de pánico y terror. Se dio la vuelta y salió corriendo de mi habitación, moviéndose más rápido de lo que jamás lo había visto. Sus pasos retumbaron por el pasillo hacia la cocina. Lo oí gritar el nombre de Mónica con un miedo desesperado en la voz que resonó por toda la casa. Me quedé congelado en la silla, completamente confundido por lo que acababa de pasar. No entendía por qué mi comentario inocente sobre Mónica bebiendo jugo había provocado una reacción tan extrema. La alegría y el calor que había sentido momentos antes, cuando David me sonreía, se transformaron en una náusea helada en el estómago. Algún instinto me decía que algo iba terriblemente mal, aunque no entendía qué. El terror de David había sido real y visceral, no molestia ni frustración,
sino pánico genuino, como si acabara de saber que alguien estaba en peligro mortal. Empecé a oír golpes y más gritos desde la cocina. Escuché la voz de David elevada, sonando como sollozos y desesperación mezclados. La voz de Mónica se unió, confusa y asustada, preguntando qué pasaba y por qué actuaba de forma tan extraña. Los sonidos que venían de abajo eran incorrectos de una forma que me hacía temblar las manos y latir el corazón con fuerza. Apreté los brazos de la silla, intentando decidir si debía ir a ver qué estaba pasando. Me levanté despacio y agarré mi andador. Empecé a dirigirme hacia la puerta de mi habitación con el corazón acelerado por el miedo y la confusión. Algo catastrófico estaba ocurriendo abajo relacionado con ese vaso de jugo que David me había dado, relacionado con mi comentario sobre Mónica bebiendo lo mismo. Avancé lentamente por el pasillo con mi andador, cada paso requiriendo esfuerzo porque las piernas me temblaban de miedo y desconcierto. Podía oír la voz de David desde la cocina, cada vez más fuerte y desesperada, gritando el nombre de Mónica una y otra vez con un terror que me helaba la sangre. Nunca había oído a mi hijo sonar así en toda su vida, ni siquiera cuando su madre murió de repente cuando él era joven. Esto era pánico y horror puros, más allá de cualquier cosa que pudiera entender. Llegué a lo alto de las escaleras y comencé el descenso con cuidado, agarrándome fuerte a la barandilla porque las manos me temblaban. Escuché cristales romperse en la cocina y la voz de Mónica elevada en shock y confusión. David seguía gritando, sus palabras volviéndose más claras a medida que me acercaba, escuchándolo sollozar, preguntando una y otra vez si había bebido el jugo. El miedo crudo en su voz me hizo moverme más rápido pese a mi edad y a mis piernas inestables. Algo terrible estaba ocurriendo y necesitaba entenderlo. Llegué al final de las escaleras y pude ver la cocina desde el pasillo. Vi a David sujetando el rostro de Mónica con ambas manos de forma brusca, sus dedos presionando sus mejillas mientras miraba su boca como si la estuviera examinando. Mónica parecía aterrorizada y completamente desconcertada, intentando apartarse mientras se la retenía con fuerza. El jugo verde estaba salpicado por la pared y el suelo, donde aparentemente otro vaso había sido destrozado. Cristales rotos por todas partes, creando una escena peligrosa. David sollozaba abiertamente, con lágrimas corriéndole por la cara. Todo su cuerpo temblaba mientras gritaba a Mónica, preguntándole si había bebido el jugo, exigiendo que le dijera la verdad en ese mismo instante. Su voz se quebraba por la emoción. Sonaba como un hombre enfrentándose al fin de todo lo que le importaba, la clase de desesperación que surge al ver morir a alguien que amas frente a ti. Mónica repetía que no entendía de qué hablaba, preguntando por qué actuaba como un loco y qué le pasaba. Él agarró el vaso que Mónica había tenido en la mano momentos antes y lo estrelló violentamente contra la pared, el líquido verde explotando contra la pintura blanca y los armarios. El estruendo hizo que Mónica gritara y retrocediera, mirándolo como si hubiera perdido la razón y se hubiera vuelto peligroso. David cayó de rodillas en el suelo de la cocina, rodeado de cristales rotos y jugo derramado, las manos temblándole mientras sacaba el teléfono e intentaba marcar con dedos inestables. Pude oírlo intentando llamar a emergencias, su voz apenas funcional mientras jadeaba diciendo que necesitaba una ambulancia de inmediato, que su esposa había sido envenenada y que iba a morir. El rostro de Mónica pasó de la confusión y el miedo a otra cosa cuando oyó esas palabras, horror y comprensión empezando a surgir mientras procesaba lo que su marido acababa de decir. Retrocedió, apoyándose en la encimera, mirándolo con una expresión que mostraba que empezaba a entender algo terrible. David seguía sollozando y hablando con el operador de emergencias. Pude oírlo decir que el jugo era venenoso, que estaba destinado a, y entonces se detuvo a mitad de la frase. Lo vi quedarse completamente rígido al darse cuenta de lo que estaba a punto de decir, al darse cuenta de que estaba confesando algo que no pretendía revelar. El teléfono cayó de su mano y golpeó el suelo. La voz del operador seguía saliendo del altavoz, pidiendo aclaraciones sobre la emergencia. El rostro de Mónica mostró el instante exacto en que entendió lo que casi se había dicho, lo que David se había detenido a admitir. Su expresión cambió de miedo confuso a horror absoluto, su mano subiendo para cubrirse la boca mientras miraba a su marido arrodillado entre cristales rotos y jugo derramado.
El silencio que siguió a la confesión incompleta de David fue ensordecedor. Los tres quedamos congelados en esa cocina mientras la verdad empezaba a cristalizar en el aire. Mis propias piernas casi cedieron cuando la comprensión me golpeó como agua helada. Tuve que agarrarme con fuerza a mi andador para mantenerme en pie mientras las piezas se ensamblaban en mi mente. David había dicho que el jugo era venenoso. Había dicho que estaba destinado a alguien. Había entrado en pánico al pensar que Mónica lo había bebido. La sonrisa que me había dado arriba al entregarme el vaso, el cuidado y el calor que yo había sentido, nada de eso había sido real. Avancé arrastrando el andador hasta la entrada de la cocina, los tres congelados en un terrible cuadro de cristales rotos, jugo verde derramado y horror emergente. Mónica estaba apoyada contra la encimera, mirando a David, que seguía de rodillas rodeado de vidrios. Su teléfono estaba en el suelo, con la voz del operador preguntando si alguien seguía ahí. Nadie se movió ni habló durante lo que pareció minutos, aunque probablemente fueron solo segundos. El peso de lo que David casi había confesado flotaba en el aire, haciendo difícil respirar. Mónica rompió finalmente el silencio, su voz temblorosa al preguntar a David qué había querido decir con que el jugo era venenoso. Le pidió que explicara qué quería decir cuando dijo que estaba destinado a alguien. David no respondió, solo miró al suelo, respirando con dificultad, todo su cuerpo temblando. La voz de Mónica se volvió más fuerte e insistente, exigiendo que la mirara y le dijera la verdad sobre lo que estaba pasando, preguntándole directamente si había intentado envenenarla. David finalmente levantó la vista hacia su esposa con lágrimas cayendo por su rostro, negó desesperadamente con la cabeza y dijo que no había intentado envenenarla, que ella nunca debía beber ese jugo. El rostro de Mónica mostró confusión mezclada con alivio solo por un instante, antes de que la otra implicación de sus palabras la golpeara, antes de entender que si ella no debía beber el jugo envenenado, entonces alguien más tenía que ser el objetivo. Vi cómo sus ojos se movían de David hacia mí, de pie en la puerta con mi andador. Vi cómo la horrible comprensión se extendía por su rostro. Susurró si el jugo envenenado había sido para mí, si David había preparado veneno específicamente para su padre de 91 años y me lo había llevado a la habitación con una sonrisa. David no respondió, pero su silencio y la devastación culpable en su rostro lo confirmaron todo. Mónica empezó a apartarse de su marido, mirándolo como si fuera un monstruo que nunca había visto, con la mano sobre la boca y las lágrimas empezando a formarse en sus ojos. Empezó a explicar, con una voz acelerada y presa del pánico, que ella jamás había bebido el jugo envenenado que David había preparado, que esa mañana se había hecho su propio jugo fresco con verduras del refrigerador, como hacía la mayoría de los días. Corrió hacia la encimera y señaló dos recipientes distintos, una botella comercial de jugo comprado en la tienda y una jarra fresca que ella misma había hecho esa mañana. Dijo que se había servido su bebida saludable de su propia jarra y que no tenía ni idea de que David hubiera preparado algo aparte, que nunca había tocado el vaso que él había hecho para su padre. David alzó la vista con una expresión de alivio desesperado mezclado con horror. Se dio cuenta de que su esposa no iba a morir por el veneno, pero también de que su intento de asesinato había quedado completamente al descubierto. El vaso que había preparado con cuidado, con veneno para ratas mezclado en un jugo saludable, seguía en algún lugar arriba, donde me lo había arrancado de las manos, todavía intacto, con la prueba exacta de lo que había planeado hacer. Su pánico al creer que Mónica se había bebido el veneno lo hizo confesar un intento de asesinato delante de su esposa y de su víctima. Mónica no dejaba de repetir que no podía creer que esto estuviera pasando. No podía procesar que su marido hubiera preparado veneno para su propio padre y se lo hubiera llevado con una sonrisa. Le preguntaba a David cómo podía hacer algo así. ¿Qué clase de persona intenta asesinar a su padre de 91 años, que no había hecho nada más que envejecer? Su voz se volvía histérica. No paraba de preguntar por qué, cómo, qué le pasaba, mientras se alejaba todavía más, como si tuviera miedo de lo que pudiera hacer después. Yo estaba en el umbral de la puerta sintiendo que las piernas me iban a fallar. Apretaba el andador con tanta fuerza que me dolían las manos artríticas por la presión. No podía procesar lo que estaba oyendo y viendo.
No podía encajar el hecho de que mi hijo me hubiera preparado veneno y me lo hubiera servido con calidez y amabilidad. La sonrisa que me dio arriba. El cuidado en su voz. Todo había sido una actuación diseñada para que yo bebiera sin dudar. Quería que yo muriera agradecido por su repentina atención. Quería que mi último pensamiento fuera que mi hijo todavía me amaba. De pronto, David le gritó a Mónica que se iba a morir. Su voz, áspera de desesperación, aunque ella acababa de explicar que nunca había bebido el jugo envenenado que él había preparado. Su mente parecía incapaz de procesar sus palabras a través del pánico. Seguía insistiendo en que ella había consumido veneno y que necesitaba ayuda médica de emergencia de inmediato. Agarró el teléfono del suelo con las manos temblorosas e intentó llamar otra vez a emergencias. Sus dedos apenas le respondían mientras sollozaba y trataba de explicarle la situación al operador, que se había quedado en la línea. Pude oírlo diciendo al operador que su esposa había bebido jugo venenoso, que contenía veneno para ratas y que necesitaba una ambulancia ya. El operador preguntó cómo sabía que el jugo contenía veneno, y David empezó a responder, comenzó a decir, porque yo lo puse ahí, era para, pero se cortó a mitad de la frase. Vi el instante exacto en que se dio cuenta de lo que estaba confesando, vi su cara volverse pálida al entender que estaba admitiendo un intento de asesinato ante emergencias, mientras su esposa y su víctima prevista estaban allí escuchándolo. El rostro de Mónica pasó de miedo y confusión a un horror total al procesar lo que David acababa de decir, al comprender que había metido veneno para ratas deliberadamente en un jugo y lo había preparado para alguien en concreto. Empezó a gritarle, preguntándole qué había hecho, exigiéndole que le dijera toda la verdad sobre para quién era ese veneno. David volvió a soltar el teléfono y se tapó la cara con las manos, todo su cuerpo temblando de sollozos mientras el peso de su crimen expuesto lo aplastaba. Mónica seguía gritándole preguntas a David entre sus propias lágrimas, preguntándole si de verdad había intentado envenenar a su propio padre, cuánto tiempo llevaba planeándolo y por qué haría algo tan malvado. David ya no parecía capaz de formar palabras. Solo se quedaba arrodillado, rodeado de cristales rotos, sollozando contra sus manos mientras su esposa y su padre lo miraban con horror. La voz del operador seguía llamando desde el teléfono caído, preguntando si alguien podía oírlos y pidiendo confirmación de la dirección. Mis propias piernas, al fin, cedieron y tuve que apoyarme con fuerza en el andador para no desplomarme. Sentí lágrimas corriendo por mi cara mientras la realidad completa de lo ocurrido me golpeaba. Mi hijo había mezclado veneno para ratas con un jugo saludable específicamente para matarme. Me lo había llevado a mi habitación con una sonrisa y palabras amables. Quería que yo muriera pensando que todavía me amaba. El calor que había sentido en el pecho cuando me entregó ese vaso estaba basado en una mentira absoluta, una amabilidad fabricada diseñada para que confiara lo suficiente como para beber veneno. Intenté entender cómo David podía haber planeado esto, cómo podía haber investigado venenos y comprado veneno para ratas y mezclarlo cuidadosamente en un jugo, sabiendo que mataría a su padre de 91 años, el mismo que lo había criado solo. Me lo imaginé de pie en la cocina midiendo veneno. Me lo imaginé ensayando su sonrisa antes de subirlo. Me lo imaginé mirándome levantar el vaso hacia la boca. Cada parte del plan había sido deliberada y calculada. Nada de aquello era impulsivo o accidental. La única razón por la que yo seguía vivo era porque había mencionado, sin pensar, que había visto a Mónica con un jugo parecido. Una observación completamente inocente que disparó el pánico de David por su esposa, en lugar de mí. Si yo hubiera bebido el jugo sin decir nada, probablemente ahora estaría muerto o muriéndome. Estaría desplomado en mi habitación mientras David llamaba a emergencias fingiendo ser un hijo devastado que acababa de encontrar a su padre inconsciente. El momento de esa observación me salvó la vida por puro accidente. Mónica seguía exigiendo respuestas, preguntándole a David directamente si de verdad había intentado asesinar a su padre por el dinero de la herencia, preguntándole si valoraba $12 millones más que la vida de su propio padre. David, por fin, la miró, con la devastación escrita en la cara. No lo confirmó con palabras, pero su expresión lo admitía todo. El horror culpable en sus ojos nos decía que había planeado matarme por dinero.
Sentí que algo se rompía dentro de mí y que jamás podría repararse, una confianza básica en el mundo y en la familia que me había sostenido durante 91 años. Mi hijo había intentado matarme con jugo envenenado, servido con una sonrisa. De pronto, Mónica gritó que lo que David estaba diciendo no podía ser, que ella no podía haber bebido jugo envenenado porque se había hecho su propia bebida fresca esa mañana con verduras del refrigerador. Su voz se volvía más frenética y desesperada. Se apartó de David hacia la encimera donde había recipientes con jugo. No dejaba de repetir que se había hecho su batido saludable como casi todas las mañanas. Usó espinaca, pepino y manzana del cajón de verduras. Nunca tocó nada que David hubiera preparado ni nada que estuviera ya servido. Corrió a la encimera y agarró una jarra grande de vidrio, la levantó para que todos la viéramos, mostrando el jugo verde fresco que ella misma había hecho esa mañana. Señaló la licuadora todavía sucia en el fregadero, con restos de verduras pegados a los lados, como prueba de que había preparado su propia bebida hacía poco. Explicó entre lágrimas que se había servido un vaso de su jarra alrededor de las 8:30, mientras revisaba correos de la mañana, que había estado de pie en la encimera bebiendo su propio jugo cuando yo, al parecer, pasé y la vi. Luego Mónica señaló otro vaso distinto sobre la encimera, cerca del refrigerador, un vaso alto lleno de líquido verde espeso, idéntico al suyo. Dijo que nunca había reparado en ese vaso ni lo había tocado. No tenía ni idea de que David hubiera preparado algo separado porque en su cocina siempre había varias bebidas y jugos por ahí. Ahora se daba cuenta de que David debía haber hecho el jugo envenenado y lo había colocado estratégicamente donde pudiera cogerlo rápido cuando estuviera listo para llevármelo, manteniéndolo separado del jugo seguro que su esposa había hecho para ella. Agarró el vaso que David había preparado y lo sostuvo con las manos temblorosas. Ese era el veneno destinado a mí, que nadie había consumido. Le preguntó a David directamente si ese vaso tenía veneno para ratas, si eso era lo que pensaba darle a su padre para que lo bebiera. David miró el vaso y empezó a sollozar todavía más fuerte, y su no respuesta lo confirmó todo. Mónica lo dejó en la encimera con sumo cuidado, como si fuera una bomba, y se apartó con la mano sobre la boca. El pánico de Mónica de momentos antes, cuando creyó que estaba envenenada, se transformó en horror y asco al darse cuenta de lo que su marido había hecho, al entender que estaba casada con alguien capaz de asesinar a su propio padre por dinero. Empezó a gritarle a David que era un monstruo, que no podía creer que hubiera compartido una vida con alguien que planeó algo tan malvado. Dijo que había notado que últimamente estaba estresado por el dinero, pero nunca imaginó que consideraría el asesinato como solución. No dejaba de mirar de David a mí, intentando reconciliar al hombre con el que había vivido durante años con alguien que prepararía veneno con calma para su padre anciano. Le preguntó cómo había podido sonreírme y entregarme ese jugo sabiendo lo que llevaba dentro, cómo había podido fingir amabilidad mientras intentaba matarme. Dijo que ya no lo reconocía, que la persona arrodillada delante de ella, empapada de jugo derramado y rodeada de cristales rotos, era un extraño con la cara de su marido. Mónica explicó que había pensado que la distancia de David conmigo en los últimos meses era solo el estrés normal de tener a un padre anciano viviendo con ellos. Había notado que estaba menos paciente y más retraído, pero lo atribuyó a la presión del trabajo. Nunca sospechó que estuviera planeando un asesinato. Nunca imaginó que su frustración por mi presencia hubiera evolucionado hacia una intención homicida. Dijo que incluso lo había defendido ante sus propios padres cuando ellos insinuaron que David me trataba mal, había insistido en que solo estaba abrumado y cansado. Empezó a llorar más fuerte al procesar su propia complicidad por ignorancia. Se dio cuenta de que había estado viviendo en una casa donde su marido planeaba envenenar a su padre y ella no había notado nada. Le preguntó a David cuánto tiempo llevaba planeándolo, cuántas veces había pensado en matarme mientras cenaban, veían televisión o hacían vida normal. Quería saber si ese era el primer intento o si había habido otros planes que no habían salido, otros métodos que consideró antes de decidirse por veneno para ratas y jugo. La voz del operador seguía saliendo del teléfono caído de David, ahora diciendo que se había enviado a la policía a la dirección junto con paramédicos, que todos debían mantenerse en la línea y permanecer donde estaban. Mónica oyó eso y pareció entender las implicaciones legales,
que su marido estaba a punto de ser arrestado por intento de asesinato. Los paramédicos llegaron en unos 6 minutos desde la llamada frenética de David, entrando a toda prisa con equipo de emergencia, esperando encontrar a alguien muriéndose por veneno. Encontraron a Mónica apoyada contra la encimera, llorando, pero físicamente bien. Encontraron a David arrodillado en el suelo entre cristales, todavía sollozando. Me encontraron a mí, apoyándome con fuerza en el andador en la entrada, en estado de shock. El paramédico principal se quedó confundido sobre quién era el paciente real y empezó a preguntar cuál era la emergencia y quién había sido envenenado. Mónica explicó entre lágrimas que nadie había consumido el veneno, que su marido había preparado jugo envenenado con la intención de matar a su padre, pero que por accidente se creyó que ella lo había bebido. Señaló el vaso sobre la encimera, el que David había preparado, y dijo a los paramédicos que ese vaso tenía veneno para ratas, destinado al hombre de 91 años que estaba de pie en la puerta. Los paramédicos miraron a David con sospecha y preocupación inmediatas. Uno de ellos recogió el vaso con guantes con cuidado para conservarlo como prueba. La policía llegó 3 minutos después de que se enviara a los paramédicos porque la llamada implicaba un presunto envenenamiento, algo que requería investigación criminal. 2 agentes entraron en la cocina, observando la escena de cristales rotos y jugo derramado, y a 3 personas en distintos estados de angustia. El agente de mayor rango preguntó qué había pasado, y Mónica empezó a explicar de inmediato, las palabras saliéndole en tropel, sobre David preparando veneno para su padre y entrando en pánico al creer que ella lo había bebido. Yo también les conté todo desde mi perspectiva, con lágrimas cayéndome por la cara. Expliqué que David me había llevado jugo con una sonrisa y que yo me había sentido tan feliz, pensando que mi hijo todavía me quería. Dije que mencioné que su esposa había estado bebiendo el mismo jugo y que David entró en pánico, bajó corriendo gritando y confesando que el jugo era venenoso. Los agentes escucharon con atención, tomando notas, sus expresiones endureciéndose a medida que comprendían a qué se enfrentaban. Uno le preguntó a David directamente si había preparado jugo envenenado con la intención de dárselo a su padre, si el vaso de la encimera contenía veneno para ratas que él había mezclado a propósito. David no respondió, solo siguió llorando con la cara entre las manos, y su silencio funcionó como confirmación. El agente le dijo que debía responder o invocar su derecho a guardar silencio, que todo lo que dijera podía usarse en su contra. David levantó la vista y susurró que quería un abogado, las primeras palabras que pronunciaba en minutos. Los agentes arrestaron a David por intento de asesinato, le leyeron sus derechos mientras le ponían esposas. No se resistió, simplemente dejó que lo levantaran y le aseguraran las manos a la espalda, todavía llorando, pero casi como si estuviera aliviado de que el horror por fin terminara. Un agente lo sacó hacia un coche patrulla, mientras el otro se quedaba para tomar declaraciones detalladas a Mónica y a mí, recogiendo pruebas, incluido el vaso de jugo envenenado. Los paramédicos me examinaron a fondo, me tomaron constantes y me preguntaron si había consumido algo del jugo. Parecieron aliviados cuando confirmé que no había dado ni un solo sorbo. Uno me dijo que había tenido muchísima suerte, que el veneno para ratas, en la concentración que David probablemente usó, habría matado a alguien de mi edad en cuestión de horas. Me preguntaron si necesitaba evaluación médica o si me sentía inseguro. Me ofrecieron llevarme al hospital si quería que me revisaran los médicos. El agente que quedó en la casa fotografió con cuidado la escena de la cocina, documentó los cristales rotos, el jugo derramado y el vaso envenenado intacto que David había preparado. Le pidió a Mónica que mostrara la jarra del jugo seguro que había hecho esa mañana, le hizo explicar la línea de tiempo y cómo la confusión sobre quién bebió que llevó a la confesión de David. Guardó el vaso envenenado como prueba, junto con el teléfono de David, que había registrado partes de su confesión al operador. Mónica dio una declaración detallada sobre el comportamiento reciente de David y su estrés financiero. Mencionó que él había estado obsesionado con mi salud y que había hecho comentarios sobre que yo tardaba demasiado en morir de manera natural. Le habló a la gente de los cambios de humor de David en los últimos meses, de cómo se había vuelto cada vez más distante conmigo y más estresado por el dinero. Dijo que nunca sospechó que fuera capaz de matar, pero que, mirando atrás, había señales de alerta que había pasado por alto o descartado.
Los detectives llegaron a la casa en menos de una hora para realizar una investigación completa. Consiguieron órdenes de registro para el ordenador, el teléfono y los registros financieros de David. Encontraron su portátil en la oficina de casa y empezaron a revisar su historial de búsquedas en Internet. Descubrieron semanas de búsquedas inquietantes que pintaban un cuadro claro de premeditación. Había búsquedas con frases como venenos indetectables para ancianos, como simular una muerte natural en alguien de 90 años, síntomas de infarto versus veneno para ratas, y hacen autopsia a ancianos que mueren en casa. El historial mostraba que David llevaba investigando este asesinato por lo menos 2 meses. Había pasado horas leyendo sobre distintos métodos de envenenamiento y cómo evitar que las autoridades lo detectaran. Encontraron artículos guardados sobre leyes de herencia y plazos de liquidación de patrimonios, páginas sobre cuánto se tardaba normalmente en legalizar testamentos y acceder al dinero heredado. La informática forense dibujó el retrato de alguien planificando un asesinato mientras investigaba cómo beneficiarse de él lo antes posible. Los detectives hallaron recibos en el correo de David de veneno para ratas comprado en línea bajo un nombre falso, con entrega a un apartado de correos que había alquilado específicamente para esto. Los recibos mostraban que había comprado veneno industrial de alta potencia en cantidades muy superiores a las que alguien necesitaría para un control real de plagas, cantidades claramente destinadas a envenenar a un ser humano. Encontraron confirmaciones que mostraban que había investigado qué tipos de veneno para ratas serían más difíciles de detectar en una autopsia y cuáles provocarían síntomas más parecidos a un fallo cardíaco natural. Encontraron correos entre David y su contable sobre su situación económica, mensajes que revelaban que debía más de $2 millones a distintos acreedores y que enfrentaba una posible bancarrota. El contable le había preguntado por posibles fuentes de capital y David había mencionado el patrimonio de $12 millones de su padre, haciendo preguntas específicas sobre plazos de herencia y sobre si un patrimonio podía liquidarse rápido. Al parecer, el contable no se dio cuenta de que David estaba planeando un asesinato. Pensó que hablaban de eventos futuros desafortunados y planificación patrimonial. Los detectives descubrieron más correos donde David preguntaba a su contable procedimientos para heredar y liquidar bienes inmuebles rápidamente. Quería saber si podía acceder a fondos del patrimonio antes de que terminara todo el proceso legal. Había preguntado por pedir préstamos contra una herencia esperada. Habló de qué acreedores había que pagar primero para evitar acciones legales. La desesperación financiera era clara en cada mensaje. David se ahogaba en deudas y veía mi muerte como su única solución. Encontraron mensajes de texto en el teléfono de David a un amigo, de semanas atrás, donde se quejaba de que yo tardaba demasiado en morir de forma natural. Decía que no podía esperar años para la herencia cuando necesitaba dinero de inmediato. El amigo, al parecer, hizo una broma sobre acelerar las cosas, y David respondió con un emoji de risa, pero luego se quedó callado en ese hilo de conversación. Esos mensajes dejaban claro que David llevaba semanas expresando que deseaba mi muerte antes de intentar envenenarme. Mónica cooperó por completo con los investigadores una vez se repuso del shock inicial. Les dio acceso a los registros financieros conjuntos que mostraban la magnitud de las deudas de David. Les dijo a los detectives que David había estado comprobando obsesivamente mi salud en las últimas semanas. Le preguntaba si yo parecía más débil o más cansado de lo normal. Hacía comentarios sobre cuánto tiempo creía ella que me quedaba de vida. Dijo que aquellos comentarios le habían parecido extraños, pero que los había atribuido al estrés y no a una planificación homicida. Contó a los investigadores que David había estado leyendo mis historiales médicos cuando creía que ella no se daba cuenta, que seguía mis citas con el médico y me hacía preguntas detalladas sobre lo que el doctor decía acerca de mi esperanza de vida. Mónica dijo que había notado que últimamente él me observaba con más atención, estudiándome de una forma que la había hecho sentirse incómoda, pero que lo había descartado como imaginación suya. Ahora entendía que estaba evaluando mi estado de salud para determinar si una muerte natural llegaría lo bastante pronto como para salvarlo de la bancarrota. Los detectives encontraron notas en el ordenador de David con listas de mis medicamentos y mis afecciones médicas, anotaciones sobre mis rutinas diarias y sobre cuando estaba solo en mi habitación. Encontraron un cronograma que había creado mostrando cuándo Mónica estaría fuera de casa durante periodos prolongados,
cuando los niños estarían en la escuela y cuando tendría la oportunidad de darme veneno sin testigos. Cada detalle del asesinato planeado estaba documentado en su ordenador, creando un rastro de pruebas abrumador, imposible de defender ante un tribunal. David cumple actualmente una condena de 25 años por intento de asesinato en una prisión estatal a 3 horas de donde yo vivía antes. Tendrá casi 70 años antes de poder optar a la libertad condicional si cumple la totalidad de la pena. El juez fue especialmente duro en la sentencia. Dijo que intentar asesinar a tu propio padre de 91 años por dinero de la herencia demostraba un nivel de depravación que merecía el castigo máximo. Dijo que David había violado el vínculo más sagrado entre padre e hijo, que había planeado matar al hombre que lo había criado solo y que había sacrificado todo para darle oportunidades. Mónica solicitó el divorcio de inmediato tras el arresto de David. No pudo conciliar seguir casada con alguien que había planeado asesinar a su padre en su propia casa mientras ella y los niños vivían allí. Testificó contra él durante el juicio y aportó pruebas de su desesperación financiera y de los comentarios que había hecho sobre que yo tardaba demasiado en morir. El divorcio se finalizó en 6 meses. Ella se llevó a los niños y se mudó al otro lado del país para vivir cerca de sus padres. Quería alejarse de la pesadilla en la que se había convertido su matrimonio. Yo vivo solo ahora en una residencia asistida segura, a aproximadamente 1 hora de donde estaba la mansión de David. Vendí esa propiedad y utilicé los ingresos para financiar una atención privada cómoda. La residencia tiene seguridad las 24 horas y políticas estrictas de visitas. Nadie puede acceder a los residentes sin permiso explícito tanto del residente como de la dirección del centro. David ha intentado varias veces que lo incluyan en mi lista de visitantes autorizados a través de su abogado. He rechazado cada solicitud sin dudarlo. Mi patrimonio de $12 millones ha sido protegido mediante fideicomisos blindados que excluyen explícitamente a David de cualquier herencia. Contraté abogados para asegurar que, incluso cuando muera, él no reciba nada. El dinero irá finalmente a organizaciones benéficas y a parientes lejanos que sí me trataron con amabilidad, personas que nunca vieron mi vida como un obstáculo para su seguridad financiera. David destruyó cualquier derecho a heredar en el momento en que preparó ese jugo envenenado y me lo llevó con una sonrisa fabricada. La parte más dura de todo lo que pasó no es que David intentara matarme, ni los meses de procesos legales ni el trauma de testificar contra mi propio hijo. Lo más duro son esos 30 segundos en los que entró en mi habitación llevando ese vaso de jugo verde con calidez en los ojos y una sonrisa que parecía sincera. Durante 30 breves segundos creí que mi hijo todavía me amaba. Pensé que quizá había recordado que yo era su padre y no solo un anciano incómodo ocupando espacio en su casa. Ese momento de esperanza y alegría que sentí cuando me entregó el jugo estaba basado en una mentira total, una amabilidad fabricada específicamente para que confiara lo suficiente como para beber veneno. Había ensayado esa sonrisa, elegido esas palabras amables con cuidado, quería que yo muriera agradecido por su repentina atención y cuidado. La crueldad de esa falsa amabilidad calculada se siente peor que si simplemente me hubiera envenenado sin la actuación. La manipulación emocional añadió una capa de traición que corta más profundo que el peligro físico. No di ni un solo sorbo del jugo envenenado gracias a una observación casual e inocente sobre que Mónica estaba bebiendo un jugo similar, puro azar que salvó mi vida cuando el pánico de David lo hizo confesarlo todo. Si simplemente hubiera bebido en silencio lo que me dio, ahora estaría muerto. Habría muerto pensando que mi hijo por fin se preocupaba por mí. Habría pasado mis últimos momentos conscientes sintiéndome agradecido y amado, en lugar de conocer la verdad sobre sus intenciones asesinas. Ahora tengo 93 años. Llevo viviendo en esta residencia asistida casi 2 años, rodeado de personal que me trata con amabilidad y respeto genuinos. Mi salud ha mejorado desde que salí de la casa de David. El estrés y el aislamiento emocional me estaban destruyendo más rápido que la edad por sí sola. Me siento más seguro sabiendo que David está en prisión y no puede acceder a mí, sabiendo que los 12 millones por los que intentó matarme nunca serán suyos. David envía cartas desde la cárcel cada pocos meses, cartas que devuelvo sin abrir.
Me niego a leer sus disculpas o explicaciones porque nada de lo que diga hará que olvide que preparó veneno para su padre. Sus hijos no lo visitan ni le escriben. Mónica les contó toda la verdad sobre lo que hizo su padre, y al parecer han decidido distanciarse de él por completo. Lo perdió todo en su intento de asesinarme por dinero, destruyó su familia, su libertad y cualquier relación con sus hijos.